Buenas tardes en este nuevo miércoles. Vais a permitir que no me quite hoy la gorra o esta visera porque el ambiente no es demasiado cálido y luego los que no tenemos pelo, pues se nos entra el frío por la cabeza y al final me termina produciendo hasta afonía. Así que con vuestro permiso vamos a empezar y os quería proponer en esta tarde una doble práctica afectiva o psicoafectiva. Estas dos prácticas en realidad se reclaman, las dos ya nos resultan conocidas. La primera es la práctica para favorecer la autoacogida, el amor hacia nosotros mismos, y en un segundo momento la práctica para seguir viviendo el encuentro con nuestro niño o niña interior, porque sabemos bien que con frecuencia lo que ahora nos crea dificultad de manera repetitiva tiene su origen no en algo del momento presente, de las circunstancias presentes, sino de algo que no quedó bien resuelto en nuestra infancia. Así que vamos a iniciar esta doble práctica. Sabéis que son guiadas, yo iré haciendo una pequeña guía para cada una de ellas y también intentaré que sea de una forma continuada. Así, por tanto, empezamos ya. Puedes empezar tomando conciencia de tu cuerpo. Nota cómo estás sentado o sentada y siéntelo. Una postura relajada, cómoda y al mismo tiempo digna. La espalda derecha y manteniendo una atención descansada en tu cuerpo. Dentro de tu cuerpo puedes llevar la atención ahora a la respiración, simplemente para notar cómo la respiración se está haciendo en ti. Y suavemente puedes llevar tus manos ahora y colocarlas en la zona de tu pecho, junto al corazón. Y sentir en primer lugar la sensación de contacto. Es una sensación puramente corporal, puramente física. El contacto de una mano con la otra, el contacto de tus manos con esa zona de tu cuerpo. Siente el contacto, toda tu atención puesta en él. Como siempre, cada vez que la mente se distrae, vuelve la atención a la sensación de contacto y siéntelo. A partir de esa sensación de contacto, puedes favorecer ahora un sentimiento de cercanía hacia ti. Si te ayuda para sostener ese sentimiento, puedes también hablarte interiormente.
Puedes decirte, por ejemplo, en este momento siento que estoy conmigo. Me siento cercano o cercana a mí. Y alimenta en todo lo que te sea posible ese sentimiento de cercanía contigo. Y manteniendo ese sentimiento de cercanía, de sentir que en todo momento puedes estar contigo, favorece ahora un sentimiento de amor hacia ti. Es conectar con la capacidad de amar, con el amor que eres, y dirigir ahora todo ese amor hacia ti. Si te ayuda, hasta puedes imaginar tus brazos como vehículos a través de los cuales el amor llega hacia ti. Un amor que se hace abrazo y acogida, incondicional, humilde. Y si te ayuda, puedes sostener ese sentimiento de amor también a través de la palabra. Puedes decirte lo que consideres más adecuado. Por ejemplo, me acojo tal como estoy. Me acojo tal como estoy. Soy amable conmigo. Soy amable conmigo. Descanso y disfruto de estar conmigo. Y estamos ahí unos minutos breves, sencillamente manteniendo el sentimiento de amor hacia nosotros. Suavemente puedes deshacer ahora la postura y nos disponemos a vivir el encuentro con nuestro niño o niña interior. Para empezar, puedes traer ante ti una imagen del niño o de la niña que fuiste, a partir de tus recuerdos
O quizás simplemente recordando alguna fotografía de tu infancia, trae ante ti una imagen y pon en ella toda tu atención. Observa, contempla aquel niño o aquella niña en la imagen que hoy has elegido. Observando la imagen, ¿qué te parece que estás sintiendo? ¿Qué sentimientos te parece que transmite esa imagen? ¿Qué siente? Y de acuerdo con eso que tú crees que estás sintiendo, ¿qué te parece que está necesitando escuchar? ¿Qué necesita que tú le digas? Díselo. Interiormente puedes decirle aquello que intuyes que el niño o la niña está necesitando escuchar en este momento. Manteniendo siempre tu atención en él o en ella, llámalo por su nombre o llámala por su nombre. Puedes incluso repetir ese nombre interiormente. Observando cómo es recibido, cómo se siente al escucharlo y cómo te sientes tú misma o tú mismo como adulto al ir pronunciándolo. A la vez que vas pronunciando su nombre, trata de generar una mirada dirigida a él o a ella, una mirada bondadosa, gustosa, serena, alegre. Una mirada que en cierto modo envuelva a aquel niño o aquella niña, la envuelva amorosamente, le haga sentirse bien mirado, bien mirada. Cada vez que la mente se distrae, vuelve a la mirada bondadosa que le estás dirigiendo. Incluso si te es posible, sonríele.
A partir de esa mirada y manteniéndola, favorece ahora un sentimiento de amor hacia él o hacia ella. Es de nuevo conectar también aquí con tu capacidad de amar como persona adulta y dirigir todo ese amor a aquel niño o aquella niña que estás contemplando. Si te ayuda, puedes alimentar o sostener ese sentimiento de amor hablándole interiormente. Puedes decirle también lo que te parezca más adecuado. Por ejemplo, puedes decirle con toda la convicción de que seas capaz: eres bueno, eres buena. Eres valioso, eres valiosa. Si tu mirada es limpia, podrás ver que estás totalmente convencido o convencida de que es así. Es un niño bueno, valioso, una niña buena, valiosa. Puedes seguir hablándole. Eres vital, espontáneo, espontánea, alegre. Eres completamente inocente, pura inocencia. Tú no tuviste ninguna culpa de lo que allí ocurrió. Y hoy estoy aquí contigo y te quiero. Te quiero. Vamos a permanecer unos minutos de silencio, queriendo estar viviendo simplemente el encuentro con este niño o esta niña, haciendo lo que más te ayude para favorecer el encuentro. Mantener tu mirada, hablarle interiormente, sentir tu amor hacia él o hacia ella, y también seguramente te ayudará a hacer alguna expresión corporal. Por ejemplo, darle como un abrazo que está dado lógicamente a tu cuerpo adulto, pero que va dirigido a él o a ella y que lo va a recibir. O hacer una caricia, también para él, para ella, un gesto corporal, aquello que intuyes que más te puede ayudar. Y ahí permanecemos unos minutos queriendo vivir este encuentro con él o con ella.
Poco a poco nos podemos ir despidiendo de aquel niño, aquella niña, asegurándole, sin embargo, que estamos ahí, que continuamos con él, con ella, y que es una relación que queremos mantener y cuidar. Para quienes estéis interesados en estas prácticas que acabamos de realizar, ahí podéis tener una referencia. Hay una para la primera que tiene que ver con la acogida de sí, y luego hay unos textos más extensos que giran en torno a lo que significa este encuentro con el niño y la niña interior y lo que nos jugamos en él también. Así que ahí quedan anotadas las páginas correspondientes. Y en estos encuentros, en este ya es la segunda vez que hablamos del tema de las crisis, al que dedicaremos incluso otro encuentro posterior. Enmarcamos las crisis dentro de aquella creencia errónea de la que habíamos empezado a hablar como una manifestación de la ignorancia que nos confunde y que genera sufrimiento, la creencia que se plasmaba en la idea de que tenemos que vivir en la vida apegándonos y tratando de aferrar y de controlar. Bien, la crisis, en poquitas palabras, significa justamente la demostración de lo opuesto, de que en la vida todo es un soltar constante y permanente. Y que, por tanto, ya que no podemos hacer nada para impedir el soltar, la clave radica en el modo como comprendemos lo que es la crisis, lo que es soltar, y por tanto también en el modo como somos capaces de vivir ese soltar inevitable. Pues bien, en el día de hoy vamos a detenernos en este tema en concreto, entender la crisis como un soltar, pero no para cualquier cosa, y mucho menos no porque no quede otro remedio, sino soltar para comprender lo que somos. Soltar para comprender que somos vida. Y querría empezar con esta frase de Hemingway, que suena así como un poco fuerte de entrada, pero sin embargo me parece totalmente obvia o evidente. El mundo, dice él, rompe a todos, y después algunos son fuertes en los lugares rotos. Todos los seres humanos tenemos experiencia de habernos sentido más o menos rotos en alguna ocasión. Desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, parece como si algo hubiera aparecido en nuestra existencia provocando una fractura, haciéndonos sentir rotos. ¿Qué ha pasado después? ¿O qué hacemos en nuestra vida cuando se hace presente esta fractura? Lo que la palabra de Hemingway, a mi modo de ver sabia, pretende insinuar o indicarnos es que a partir de esa fractura, sea como sea, siempre es posible la reconstrucción y que podemos incluso salir crecidos o más fuertes de una experiencia de ese tipo. Lo que es evidente, porque es la forma de definirla, es que toda crisis supone un soltar. Soltar. Nos guste o no, queramos o no, somos, en cierto modo, obligados a soltar. Y todo soltar conlleva pérdida y conlleva dolor. Siempre que perdemos algo, nos duele aquello que estamos perdiendo. Este soltar de las crisis o la crisis misma no es nada más que una consecuencia de la impermanencia de las cosas. No hay nada, no hay ninguna forma que no sea impermanente. Esa misma impermanencia que implica un cambio constante es lo que produce el soltar y por tanto está en el origen de la crisis. ¿Por qué? Si una impermanencia, cualquier impermanencia significa cambio, en todo cambio forzosamente siempre hay algo que muere. No puede cambiar nada,
incluso más, no pueden hacer algo sin que previamente algo también esté muriendo. Esto explica algo que creo que es fundamental a la hora de comprender nuestra existencia, pero incluso el conjunto de lo real. Nuestra existencia es un misterio de muerte-nacimiento constantemente, o si me apuráis, de muerte-resurrección. Algo está muriendo constantemente para que algo nuevo pueda nacer. Y esto lo observamos también en el desarrollo en conjunto de la realidad. El hecho de que todo sea impermanente en el mundo de las formas, el hecho de que el cambio sea inevitable, el hecho de que algo tenga que morir como consecuencia de la inevitabilidad del cambio, conlleva siempre dolor. Y es bueno saber que ese dolor es inevitable, porque forma parte del lote de nuestra existencia, constituye una consecuencia inmediata del cambio o de la crisis. Ahora bien, si ese dolor es inevitable, lo cual nos está indicando que es necesario que aprendamos a convivir con él y que aprendamos a vivirlo de una manera constructiva, por el contrario, el sufrimiento siempre nace de la mente. Nada de fuera, nadie de fuera puede provocarnos sufrimiento en el sentido que aquí lo entendemos, porque el sufrimiento, como veremos, solo es consecuencia de una determinada lectura mental o interpretación que nuestra mente hace de lo que ocurre. Entonces el sufrimiento lo pone nuestra mente, pero el dolor sí que es inevitable. Y si el sufrimiento lo pone la mente, ¿de dónde nace? El sufrimiento nace sencillamente de una pretensión, de pretender que las cosas sean diferentes de lo que son. Cada vez que nosotros nos situamos en esa pretensión, pretendemos que algo grande, pequeño, sea lo que fuere, tenga que ser diferente de lo que es, ahí estamos convocando al sufrimiento. Dicho de otro modo, que explica cuál es la pretensión. El sufrimiento nace del rechazo a lo que nos ofrece el momento presente. Cada vez que yo rechazo lo que el presente está trayendo a mi vida, estoy también sufriendo. Ese rechazo no es nada más que otro modo de nombrar la resistencia. Y sabemos que la resistencia a aquello que es inevitable no hace nada más que generar sufrimiento mientras la resistencia perdure. Y dicho de otra forma todavía más simple, el sufrimiento en nuestra existencia nace siempre con el debería o con el no debería. Cada vez que ante algo que ocurre, ante algo que nos sorprende, ante algo que se nos presenta, nuestra mente dice, esto no debería estar pasando, esto no debería ocurrirme, ese mismo no debería está generando inevitablemente sufrimiento. O debería, cuando yo digo, es que la vida debería ser más justa, algún día hablaremos, otros días saldrá también, probablemente, hablando de la crisis, qué sentido tiene pensar la vida como justa o como injusta, en algún momento lo veremos. Pero cada vez que yo digo, verbalmente o mentalmente o sin darme cuenta, la vida debería tratarme de otro modo, las cosas deberían ser de modo distinto a como son, ese debería que implica un rechazo de lo que el presente me está proponiendo, incluye siempre en su seno sufrimiento. Y mientras lo mantengamos, permanecerá. Dicho de un modo más tajante incluso, el sufrimiento persistirá hasta que reconozcamos que lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir. Yo sé que según desde donde escuchemos esta afirmación y desde donde esté la mente de la persona que lo escuche, pareciera que esta afirmación está abogando por una actitud, no solo resignada, sino incluso fatalista. Bueno, pues yo me conformo a que lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir, aunque me rebote por dentro y no lo entienda para nada. No invoca esta frase ni una actitud resignada ni mucho menos fatalista. No es tampoco una creencia sumisa, infantilmente sumisa, diciendo, vale, pues yo no entiendo nada, pero me someto a esto que viene.
No. Tal como yo lo veo, y lo tendremos que desarrollar a lo largo del encuentro, esta frase lo que quiere evocar no es otra cosa que la sabiduría de alinearnos con lo que en este momento hay. Y antes o después, si queremos simplemente liberarnos del sufrimiento, tenemos que reconocer, efectivamente, esto que ha ocurrido es lo que tenía que ocurrir. En definitiva, es la sabiduría, repito, de alinearnos con lo que en este momento hay, sin emitir ahí ningún tipo de juicio. Lo voy a explicar un poquito más. En el fondo, como vengo diciendo, el sufrimiento nace y persiste por la creencia errónea de que estamos desgajados de la vida. Y evidentemente, en cuanto yo me considero desgajado de la vida, ya he incurrido en la ignorancia radical, aquella ignorancia primera que me hace sentirme separado de la vida. Es normal que en cuanto yo me creo separado de la vida, produzca sufrimiento, porque esa misma creencia de estar separado de la vida se halla siempre en el origen de nuestro sufrimiento mental. ¿Qué ocurre, de hecho, cuando nosotros nos pensamos separados de la vida? ¿Qué ocurre cuando nuestra mente, porque al final es una creencia y las creencias son todas construcciones mentales, qué ocurre cuando nuestra mente nos hace creer que estamos separados de la vida? Por decirlo brevemente, aparecen ahí dos actitudes, dos sentimientos, si queréis, que mientras la creencia perdure, ambos sentimientos, ambas actitudes resultarán también imposibles de eliminar, es decir, serán inevitables. Lo que aparecerá ahí será miedo y tensión. ¿Miedo por qué? Porque si yo me creo desgajado de la vida, estaré temblando pensando cuándo esta vida se va a acabar, porque acabarse esta vida, la vida que yo tengo, significa lógicamente mi propio final. Entonces estaré atemorizado. El miedo, por ejemplo, a la muerte, que en definitiva es el miedo sustancial que alimenta a todos los demás, se enraiza en esta creencia errónea. Si yo estoy separado de la vida, lógicamente estoy lleno de miedo, pensando en el momento en el que esta vida me va a abandonar, que imagino que puede tardar más o menos, pero que al final es inexorable, con lo cual el miedo a la muerte, que luego en la práctica se traduce, y es bueno recordarlo, en miedo a la vida, porque el miedo va a colorear toda nuestra existencia, se apoya, y esto es importante verlo claro, en una creencia errónea, la creencia de que yo soy alguien desgajado de la vida, la creencia de que la vida es un objeto que yo tengo, pero que en cualquier momento me puede ser arrebatado. Si esta creencia está enraizada en mí, ¿cómo no tener miedo? Y al miedo lo acompaña siempre, apoyado también en esta creencia, una actitud de tensión no sana, no limpia, sino una tensión desgastante que nos rompe por dentro. ¿A qué se debe esta tensión? A ese esfuerzo, incluso control, de querer aferrar la vida y sostenerla. Porque si yo la veo amenazada, mi vida, si yo la veo como corriendo peligro, trataré de poner todos los medios y todos los esfuerzos para intentar sostenerla. Esta es la tensión que ejerzo. Y esto explica con mucha frecuencia nuestra existencia oscile entre el miedo a la vida, el miedo a la muerte y la tensión por sostenerla. Porque desde luego la creencia nos hace instalarnos en un lugar donde no hay ninguna noticia buena. Todas las noticias son malas. Recuerdo, perdonad que os comparto también esta anécdota, quizá algunos me habéis escuchado en alguna ocasión, la definición de salud que daba un catedrático de la Facultad de Medicina de Valencia. Este hombre en alguna ocasión definía la salud de este modo: la salud es un estado de bienestar transitorio que no augura nada bueno.
Efectivamente, porque si yo vivo bajo la losa, es una losa pesada, de creer que estoy separado de la vida, por más que ahora diga, ahora tengo más o menos salud, ahora tengo más o menos bienestar, sigue estando detrás el fantasma que me dice, esto no va a durar mucho, porque todo es impermanente en el mundo de las formas. Esto está amenazado. Más vale que te prevengas, que generes tensión y que acojas el miedo que éste provoca en definitiva. Más vale que te sitúes en una actitud interna de resistencia. Pero claro, resistir a la vida, resistir a lo inevitable, resistir a aquello que la existencia me trae en este momento, no es nada más que generar, alimentar, perpetuar el sufrimiento de una manera indefinida. No hay salida, queridos amigos, queridas amigas, no hay salida del miedo, de la tensión, con todo lo que conllevan, y no hay modo de vivir constructivamente una crisis hasta que no superamos aquella creencia que, repito, es solo una construcción mental, es algo que nuestra mente construye con los datos que ella tiene, pero que es una creencia errónea. ¿Qué tienen pues que enseñarnos las crisis con este trasfondo en el que me he detenido un momento? ¿Qué nos tienen que enseñar? Tal como yo lo veo, las crisis tienen para nosotros un doble mensaje, uno dirigido más al plano psicológico o de nuestra personalidad, de nuestro personaje, y otro dirigido al plano profundo o de un contenido, si no suena mal la palabra, que podemos llamar espiritual. En el plano psicológico, lo que las crisis vienen a hacer en nosotros es ayudarnos a elaborar, sanar o gestionar nuestra inseguridad afectiva. Decía en algún otro momento, cuando hablábamos del origen de nuestro sufrimiento, que este origen era doble, tenía una raíz psicológica y una raíz espiritual. La raíz psicológica era todas aquellas heridas emocionales que al final se sintetizaban en una sola, la herida de la inseguridad afectiva, de dónde brotaba también nuestra desconfianza, etc. Pues bien, mientras aquella herida esté ahí, psicológicamente no podremos encontrarnos bien. La crisis es una invitación a que podamos enfrentar aquella herida, podamos acogerla y podamos desde ahí gestionarla y empezar a sanarla hasta donde nos sea posible. Toda crisis revela su fuerza en el plano psicológico porque afecta a nuestra primera herida emocional, que es la herida justamente de inseguridad afectiva. Lo cual no quita que también cada crisis traiga para nosotros una invitación a un aprendizaje concreto o particular. Es un aprendizaje seguramente en aquellas cuestiones en las que necesitamos hacer algún arreglo en nuestra existencia. Esto explica, tal como yo lo veo, que las crisis nunca sean aleatorias, que las crisis nunca sean casuales, sino que justamente vengan a tocar en cada uno o cada una de nosotros aquel punto al que necesitamos prestar atención. Por ejemplo, si yo psicológicamente vivo con demasiada rigidez en mi existencia, es probable que las crisis vengan a enseñarme algo para que yo pueda aflojar, pueda soltar esa rigidez. Si por el contrario en mi existencia un problema es el modo como yo vivo las relaciones, fundamentalmente los apegos afectivos, tal vez las crisis vengan a enseñarme un modo de vida en el que pueda desprenderme de esa manera de vivir los apegos, etcétera, etcétera. Pero creo que toda crisis enseña un mensaje que no es casual. Y en la dimensión espiritual, ¿qué es lo que la crisis tiene que enseñarnos? Fundamentalmente solo una cosa. El único aprendizaje que estamos llamados a hacer en las crisis es el aprendizaje de comprender quiénes somos. El poder responder adecuadamente a la única pregunta importante que venimos repitiendo siempre, ¿no? ¿Qué soy yo? Comprender qué somos en profundidad. Este es el aprendizaje fundamental de toda crisis. Comprender que somos vida,
que más allá de aquellas creencias erróneas a las que he hecho alusión antes, comprender que en mi verdadera identidad soy vida y que vida es lo único que hay. No hay nada que no sea vida, todo es vida. Y lo que llamamos nuestra persona no es nada más que una forma concreta en la que la vida se manifiesta, se despliega, en la que la vida se está experimentando. En realidad, cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que vivir es muy sencillo. Es decir, que es fácil ser felices y necesitamos muy poco para serlo. Sin embargo, es verdad que puede que necesitemos mucha experiencia y algunas crisis para comprenderlo. Ser felices requiere poco, pero comprender que requiere poco puede requerir mucho y quizá algunas crisis para darnos cuenta. Lo cierto es que cuando nos situamos ahí en esa actitud de querer aprender de las crisis, podemos ver y puede cambiar toda nuestra perspectiva con respecto a las mismas. Podemos empezar a ver la vida como maestra rigurosa en ocasiones, pero siempre maestra sabia. Podemos ver las crisis como escuela y cuando se presenta una crisis en mi vida preguntarme ¿qué tengo que aprender yo aquí, en esta escuela? Y ver incluso las dificultades como oportunidades y como caminos. Experimentar la dificultad como una oportunidad que la vida me va ofreciendo en este momento y como un camino que tiene que conducirme siempre a una comprensión mayor, esto es lo que cambia radicalmente nuestra manera de acoger, afrontar y vivir las crisis. En definitiva, si tuviera que resumirlo en una expresión, sería esta. La crisis es un soltar para poder aprender. ¿Y qué tengo que aprender yo en este soltar? Voy a decir lo mismo, evidentemente, porque no hay otro objetivo nada más que comprender lo que somos en toda crisis, pero dicho con otras palabras, ¿qué aprendo yo en un soltar? Aprendo que soy justamente aquello que nunca podré soltar. Y esto es una invitación a que cada cual, cada uno, cada una de nosotros podamos indagar. ¿Qué es lo que yo no puedo soltar nunca? ¿Qué es aquello que yo no podré soltar? Porque he soltado tantas cosas y me he visto obligado a soltar tantas cosas, porque estoy soltando y me veré obligado a soltar tantas cosas en el campo de la salud, en el campo de las relaciones o afectivo, en el campo del dinero, incluso del tener, finalmente en el campo de la existencia, de la muerte. ¿Qué es la muerte sino un soltar definitivo? Pues bien, más allá de todos esos soltar, ¿qué es aquello que nunca podré soltar? Eso es lo que nos enseña la crisis. Pero a la hora de soltar encontramos dificultades, siendo lúcidos también y precisamente para estar armados frente a ellas. Las dificultades que experimentamos para soltar van de la mano, y como veis todo es un puzzle, todo encaja, van de la mano de nuevo de dos creencias completamente erróneas. La primera, aquella creencia que nos hace poner la seguridad en el apego y el control, que era la creencia errónea con la que habíamos empezado a hablar de toda la cuestión de la crisis. Claro, si yo vivo en la creencia de que mi seguridad depende de aquello a lo que me aferro y del hecho de poder controlar, esto me está impidiendo entrar por el camino al que la crisis me invita, que es un camino de soltar. Y la otra creencia errónea, mucho más global todavía, es aquella que me identifica con mi yo separado o mi yo particular. Si yo estoy identificado con el yo separado, de rebote me creo también separado de la vida, desgajado de la vida, no voy a poder soltar, porque un yo que suelta es un yo que se disuelve, es un yo que se diluye. Por eso el yo tiene tanto miedo a la muerte, porque el yo sabe que la muerte es su final, que en la muerte él también desaparece. Y luego, junto con estas dos creencias básicas, hay otra serie de
inercias, yo diría psicoafectivas, que también actúan como resistencias para poder soltar. Tienen este color afectivo, ¿no? Porque hemos crecido queriendo a nuestro pequeño yo, queriendo nuestros apegos, queriendo aquello a lo que nos habíamos aficionado, queriendo aquello que habíamos ido acaparando en el campo que fuere, y claro, soltar nos suena muy feo, nos suena a perder aquello en lo que habíamos puesto nuestro afecto. Sin embargo, nos pongamos como nos pongamos, las crisis nos obligan a soltar. Nos obligan a soltar, como decía, para poder comprender, ojalá de una manera cada vez más experiencial, que lo que somos, en nuestra verdadera identidad, es aquello que nunca podremos soltar. Y avanzamos un pasito más. ¿Cómo vivir las crisis? O si preferís mejor, ¿desde dónde vivirlas? Porque es aquí en esta cuestión donde se va a ventilar que la crisis sea oportunidad de crecimiento o que la crisis sea una experiencia en la que podamos todavía hacernos más daño, en la que podamos generarnos un sufrimiento mayor. ¿Desde dónde vivirlas? Tal como yo lo veo, podemos vivir las crisis desde 3 lugares. No quiere decir que cada persona la viva desde un lugar, no, sino que los 3 lugares pueden hacerse presentes en cada uno y en cada una de nosotros. Voy a nombrarlos. En primer lugar, podemos vivir las crisis desde el ego, desde la creencia de que yo soy un yo separado. ¿Qué ocurre cuando yo vivo la crisis simplemente desde el ego? Pues que para mí la crisis es sinónimo de frustración, es sinónimo de sufrimiento absurdo, de sinsentido incluso, y de hundimiento personal. Claro, para el ego la crisis es una muerte. ¿Por qué? Porque está frustrando, el ego nunca quiere ser frustrado, está frustrando su guión, está frustrando sus proyectos, está frustrando todo su programa de vida, en definitiva. Lo está frustrando directamente a él. Por eso ante la crisis el ego se revela con el no debería, la vida es injusta y todas las quejas y lamentos a los que estamos acostumbrados. Para el ego, por tanto, y cuando la vivimos la crisis desde ahí, crisis es igual que frustración, es igual que sinsentido, sufrimiento absurdo y finalmente hundimiento. Podemos vivir las crisis también desde lo que yo llamaría una consciencia, aunque todavía no nos hayamos dado cuenta, por lo menos de manera explícita, de ella. Pero en todos nosotros hay una sabiduría mayor, de la que a veces ni siquiera nos enteramos, pero está ahí. En todos nosotros hay como una intuición que ante crisis una vocecita nos dice, bueno, a lo mejor hay otra forma de vivir esto. ¿Qué ocurre cuando vivimos las crisis desde este lugar? Es curioso que las podemos experimentar al revés que en el caso anterior, como una oportunidad de aprendizaje y podemos incluso valorarlas como factores de transformación y de crecimiento. Eso sí, casi siempre, si no siempre, esto lo descubrimos después de que la crisis ha pasado. Una vez que aquella crisis que en su momento nos desestabilizó quizá enormemente, cuando aquello pasó, echamos la mirada atrás y decimos, uy, gracias a aquello cuánto aprendí. Hoy doy gracias por aquella crisis de la que en su momento renegué con todas mis fuerzas, porque veo que aquella crisis me ha aportado tal cosa. En concreto, yo personalmente, cuando echo la vista atrás de estos 70 años, me doy cuenta de que los momentos más fructíferos, o si no todos, la mayor parte de los momentos más fructíferos de mi existencia o de mayor crecimiento, han sido siempre precedidos o han ocurrido en el desarrollo de una crisis. Por eso, hasta la sabiduría popular está en cierto modo como acostumbrada a ver las crisis como ocasión y oportunidad de crecimiento y de transformación. Pero repito, no es raro que esto lo veamos una vez que ya han pasado o han ocurrido.
Y finalmente hay un tercer lugar desde el que vivir las crisis, que yo llamaría el lugar de la comprensión, entendiendo por comprensión, como lo utilizamos en estos encuentros, como sinónimo de sabiduría, una comprensión experiencial, vivencial, etc. La comprensión que es, en definitiva, comprender lo que somos. Cuando las vivimos desde ahí, las crisis las vemos siempre como oportunidad, lo cual no quiere decir que no nos duelan ni nos descoloquen, pero como oportunidad. Oportunidad para afianzar la certeza de que somos vida. Yo soy vida y esta crisis me lo está recordando. Y oportunidad para vivirme también desde esa certeza. Cuando ocurre una crisis yo me puedo vivir desde la creencia de que soy un yo separado y entonces desde esa creencia, luego lo veremos, el resultado que obtendré será uno que es fácil de imaginar, o yo puedo vivir la crisis desde la certeza de que no soy el yo separado en mi verdadera identidad, sino de que soy vida y acojo la crisis como vida que soy. El resultado es diametralmente opuesto en un caso y en otro. Ni qué decir tiene que solo, únicamente cuando vivimos las crisis desde esta comprensión, lo cual no quiere decir que luego en la práctica experimentemos también todo tipo de movimiento sensible, incluso dolor. Aun viviendo una crisis desde la comprensión, eso no evita el dolor. Lo que hará es que podamos vivir el dolor desde otro lugar también. Cuando la vivimos las crisis desde la comprensión, empezamos a descubrir algo que los sabios han repetido siempre desde antiguo. Una es esta afirmación, ¿no? Lo que realmente importa no es lo que ocurre, sino el modo como interpretamos lo que ocurre y lo que hacemos con ello. Porque lo que nos hace crecer nunca es lo que ocurre. Lo que nos hace crecer es cómo vivimos lo que ocurre. Si lo vivimos desde el ego, ciertamente no nos hará crecer, producirá el efecto contrario. Si lo vivimos, sin embargo, desde la comprensión, todo sin excepción lo que ocurra será una oportunidad de crecimiento, lo que hagamos con ello. Permitidme otra anécdota, es un dicho atribuido a un sabio del siglo I de nuestra era, Epicteto, que pertenecía a la escuela estoica, un personaje muy peculiar que yo creo que alguna vez he recordado también en estos encuentros. En una ocasión se dice que un vecino fue a decirle a Epicteto, como maestro al que reconocía, fue a quejarse de que tenía a su vez otro vecino que le estaba complicando la vida de todas las maneras imaginables, ¿no? Epicteto lo escuchó con atención y cuando terminó de hablar le dijo, amigo, tu vecino tiene un problema serio, pero tú tienes una oportunidad. El sabio es el que sabe ver los problemas como oportunidad y traducirlos. Por eso tenía razón también este hombre, para mí sabio, Emerson, cuando afirmaba, nada puede traerte la paz sino tú mismo. La paz no está fuera. La paz no es resultado de lo que me ocurre. Eso puede aportarme un bienestar que es bienvenido y hasta una sensación de tranquilidad que es bienvenida, pero será impermanente. Porque todo lo que depende de formas es impermanente. La paz de la que habla Emerson solo viene de nuestro interior. ¿Y qué significa que venga de nuestro interior? Significa que hemos comprendido lo que realmente somos, nuestra verdadera identidad. Hemos comprendido que somos vida. Hemos comprendido, por tanto, que lo que realmente somos se halla siempre a salvo. Porque si somos vida, ¿cómo no confiar? Si somos vida, ¿cómo no mantenernos anclados en esa paz de fondo que, digo, puede convivir con mucho oleaje emocional y mental de incertidumbre, de dolor incluso, porque somos seres sensibles y todo eso también lo captamos. Pero habremos comprendido que lo que realmente somos se halla a salvo de cualquier crisis y a salvo también de la propia muerte. Por eso la vida siempre se abre camino. He querido traer esta imagen que me resulta evocadora, cómo la vida hasta en los medios más inhóspitos
siempre, siempre va a encontrar una salida. Ni os digo nada cuando la favorecemos un poquito. La vida se abre camino siempre porque la vida nunca muere. La vida es el dinamismo, la fuerza, el impulso que está en todo lo que es, absolutamente en todo. No hay nada que sea vida, pero la vida, como digo, ella misma es impulso expansivo, impulso que se despliega. Hablando de la crisis, he querido traer también la referencia de este libro, Crisis, Crecimiento y Despertar. Si no estoy mal informado, creo que es el libro más vendido de todos los que he publicado, por algún motivo será. Quizá porque necesitamos aprender a vivir las crisis y quizá también en lo que tenga de clave pedagógica. Y pensando ya en la próxima sesión, vamos a hacer un paréntesis y he traído también esta referencia porque en la próxima sesión seguiremos hablando de las crisis. Creo que falta un aspecto más que me gustaría subrayar, pero aquí la referencia no está en el libro habitual de nuestros encuentros de psicología transpersonal, sino en este otro librito pequeño, Vida, que es casi un libro de bolsillo y por tanto muy sintético, pero en este libro hay un capítulo con el título Lo que viene conviene. Y entonces trataré de hacer una pequeña síntesis de algunas páginas de ese libro aplicado a la cuestión de las crisis también. También las crisis convienen cuando vienen. Ahí tenéis pues la referencia por si os puede resultar de interés. Y hasta aquí hemos llegado en esta tarde del primer miércoles de marzo. Que tengáis todos y todas una muy buena semana.